Hola, yo soy Joaquín. Y yo, Ariel. De Bitánica, y estamos acá para irnos de safari. No, mentira. Vamos a hacer un video reacción de cosas que nos mandaron ustedes para que reaccionemos. Los eligió Ariel, así que yo no los vi. Hicimos una selección, es un poco lo que les decía en Instagram, que a veces uno ve como estos truquitos, consejitos en el Instagram o en TikTok sobre las plantas y se ven como medio irreales y uno es medio que sospecha y no sabe si son reales o mentira. Bueno, acá vamos a ir viendo uno por uno los que nos enviaron y vamos a opinar y contarles si es real, no es real o todas esas cuestiones. ¿Estás ready? Vamos directo. Vamos a ir con este primero que lo envió Carlos Sotomayor. Creo que es desde Chile que lo enviaron. Y es algo que les debe haber aparecido bastante porque es una aplicación de plantas. Pero mira lo que dice, porque es muy jubilado esto. Mira. Las aplicaciones ya, de por sí las aplicaciones de plantas suelen ser bastante raras. Sí. Y este sobre todo, miren. Nunca vamos a obtener un sponsorio de esta cosa. Mira, planting. Leche. ¿Qué tenés para opinar? Miedo, chicos. Nunca le pongan... Bueno, yo me imagino que cada planta te va a diagnosticar una cosa diferente porque es según como el problema que tenga tu planta, que es muy difícil que una aplicación pueda saber qué le pasa a tu planta cuando a nosotros, con verlas en fotos, cuando nos mandan consultas, nos dificulta un montón. Imagínate un robot, un algoritmo, no sé. Yo creo que hay una intención detrás. No creo que sea el momento en el que hoy las cámaras pueden detectar qué les falta. En algún momento va a pasar. Pero no eso, muchas veces hasta el Google Lens vos pones y no te identifica exacta la planta. Claro. ¿Cómo vas a ver con una foto qué tiene? Y además de todo, es la solución que da. Sí. Ponerle leche. Nunca le van a tener que poner leche a una planta. Es malo limpiarle las hojas con leche porque le tapas toda la planta, la acabas matando. O sea, claro, no tiene sentido. Así que esta aplicación no inviertan plata en esta aplicación desde ya. Vamos con otra. La siguiente es de andy.es.la y nos mandó algo que está copado. Esto no es un consejo. Esto es algo que hizo alguien que después nos pasaron la cuenta de esta chica. Ahí la voy a buscar. Acá está. Mira. A ver. Ajá. Bueno, si cada vez que la vas a regar... Comentemos al final. ¿Lo harías? La idea no es mala, pero me parece que habría que hacerle un sistema de riego. Sí. Y hasta te digo que hasta están bien las plantas que pone, porque supongo que si va a ser una mesa así, va a ser con poca iluminación, y veo que pone mucho potus, mucha calatea, mucha planta que se va a bancar estar como en lugares más oscuros. O sea, si la tenés que regar así, no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo a calateas que vi que tiene ahí, que las tenés que regar mucho. Se te terminas rompiendo el vidrio. Terminas roto con el vidrio roto y la mesa rota. O sea, está buenísima, 10 puntos, pero hay que solucionarle unas cuestiones. Porque si cada vez que tenés que regar tenés que sacar el vidrio, eso va a terminar mal. Me gusta igual. Le damos un 8 bitánicas. Esta es de Ángela Chavarría y nos los mandaron varias personas. No entiendo. Lo que hace es así, ¿Tira semillas? Claro. Tira semillas de plantas autóctonas, va por toda la ciudad tirando semillas de plantas autóctonas. Está buenísimo, sí, de hecho, ¿te acuerdas cuando queríamos hacer las bombas de semillas? Sí, también vimos que hacían, creo que en Nueva York era... Eso, las bombas de semillas. Hacían bombas de semilla en terrenos baldíos, entonces ya que estaba baldío ese terreno se aprovechaba con plantas. Sí. El tema con esto es que por ahí me parece que después la misma municipalidad de cada lugar y todo las sacan porque cuando cortan el pasto y hacen eso. Por ejemplo, a las orillas de la circunvalación o la autopista que siempre está tan pelado eso. Después lo prenden fuego. Sí. O sea que... Sí. Y ahí nacen generalmente nativas, nacen los cardos. O sea, si vamos a las nativas de acá, el cardo es una nativa. Y cuando la gente ve cardos, la gente los arranca. O sea, nunca dejamos crecer las nativas porque las consideramos yuyos. Entonces la municipalidad, si ve que están creciendo nativas en algún lugar, lo más probable es que lo considere yuyo y que lo saquen a eso.
eso. Hasta la misma gente se queja, como de los baldíos, no, que está todo lleno de yuyos, que hay que limpiar como esos espacios. Claro. Entonces, está buenísima la idea. Que después por ahí es una planta re X, pero cuando florece tiene una flor re linda. Claro. Y nunca lo llegamos a apreciar porque siempre los estamos arrancando. Me parece que es algo que en todo caso podríamos probar a hacer. Me parece que estaría bueno como ir en varios espacios de la ciudad de Córdoba y ver cómo es en el proceso, si llegan o no llegan para cosas. Si quieren que lo hagamos, déjenlo abajo que lo hacemos. Ah, bueno, y aprovechamos ahora para decirles que si les vienen gustando todos los videos que hacemos y todas estas cuestiones, se pueden suscribir al canal, a nosotros nos sirve un montonazo. Es más, ahora en este momento vayan y cliquen ahí abajo. Es una boludez, pueden no ver nunca más nuestros videos, pero a nosotros nos ayuda un montón que se suscriban. Orne Bocanegra nos mandó uno que anda rondando hace mucho rato este video y es tremendísimo. Took me 200 years to learn the trick. 1. The rose dipped in honey into potatoes. And then secretly buried in grandma's flower pot. Minus all the branches and leaves. After a period of time out of a lot of roses. Tiene que ser un chiste, porque me imagino que los dos primeros son un desastre, porque se te va a morir la planta. Si le haces toda esa mezcla para que te enraíce, estás generándole pudrición. ¿Por qué harías eso? Poner un aloe en una banana, o sea, no pasa absolutamente nada. Y después, lo de la miel y la papa es cualquier cosa, y de hecho se ve que lo grabaron al revés, tipo han puesto una planta de rosa y le fueron cortando después las cosas y después lo pones al revés y parece que creciera. Pero es muy fake, no tiene nada que ver, no. Lo único que te va a crecer ahí, creo que nos lo pusieron alguien que... Hongos. No, la papa va a crecer. Pues si la pones la papa debajo de la tierra va a crecer la papa, pero no sé, porque hasta haciendo eso capaz que la estás haciendo mierda la papa y no sé si te va a brotar. Vamos a ver como que se repite mucho esto de que... Creo que hay mucho que se percibe por el click, ¿no? Porque esto parece como muy poca gente lo termina realizando, pero parece que vos estás absorbiendo como nueva información y nueva data en los 15, 30, un minuto que dura el TikTok o el Reel. Y muchas veces se hacen cosas fake simplemente para alcanzar visibilidad, porque parece que está bueno y uno likea, y en realidad son cualquier pelotudez lo que están haciendo. Sí. Vamos con otro. Este lo mandó Gabriela Mitidieri y es tremendo. Utilizar tus plantas con el agua de pasta, te enseño cómo. Lo único que tienes que hacer es preparar tu pasta como normalmente. Este me lo habías comentado. Una vez que esté lista, guarda un poco de esa agua de pasta y dilúyela con agua natural. No, bueno, ya está. O sea, no es nada contra esta chica, no la conocemos. Pero es peor. Piensen 2 segundos en la preparación de cuando haces fideos. ¿Qué le pones al agua? O sea, lo salás. ¿Qué pasa cuando tiras sal a la planta? Sal y pimienta le vas a tirar a la planta, la vas a acabar matando. Sí, no. Y aunque no le pongas nada, el agua de los fideos tiene mucho almidón, eso no le va a ayudar a la planta. No. Esto es lo que digo, que es la ilusión de que parece que vos estás, resuelvo esto, lo reutilizo, que qué sé yo. No, vas a cagar matando la planta. Nunca hagan esto. Nunca. Sí. Bueno, vamos con otro. Este lo mandó Dani Leve, y este anda rondando mucho. Hay una cuestión muy particular con esto, vamos a verlo. ¿Cuántos cafés en tus plantas? No hagas esto. Mejor diluye en 1 litro de agua 1 cucharada del café que sobra de tu cafetera. Mézclalo bien. Con esta mezcla aportarás hidrógeno, fósforo, calcio y magnesio. Aplícalo en la planta que tiene puntas cafés. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Primero lo primero. Hay plantas que no está bueno cortarlas y hay otras que sí. Las calateas está todo bien. Hay plantas que por ahí ella tenía un anturium. Yo el anturium no aconsejaría andar cortándole. No, y yo no le pondría el agua con café, porque son medio sensibles. No sé. Sí, pero no lo haría. El café tiene que estar primero. Si nosotros le ponemos café así nomás a la planta, no está a disposición esos nutrientes para la planta. Eso se tiene que descomponer primero para que estén a disposición para que la planta pueda ingerir cualquier propiedad que a la planta le sirva del café. Si le ponemos así nada más, primero se va a descomponer y puede generar un sustrato demasiado ácido y puede generar algún tipo de impureza como hongos, bacterias.
Es que generalmente siempre va a ser preferible que cualquier abono que queramos ponerle, porque también pasa lo mismo con cáscara de huevo, he visto que les ponen por ahí bananas cortaditas y las ponen en sustrato. Para que esté a disposición para la planta lo tiene que haber descompuesto a todo eso. En una compostera un montón de microorganismos. Todo eso que quieran poner siempre al humus. Y después de la compostera sí sacan ese sustrato, el compost que se arma y se lo ponen a la planta. Pero estar poniéndole cosas directamente no está bueno, y sobre todo porque si lo haces seguido a eso, yo le aplico café seguido a mi planta, y estoy hablando de hacerlo 2 veces en el mes, le voy a cambiar el pH al sustrato. No se metan en esas cosas. Primero preferible compostar, y el compostar es un pasito más. Compostan y del compostaje ahí lo pasan sí a la planta, y ahí sí se los va a agradecer. También lo otro es que si nosotros estamos agregando una sola cosa, siempre la planta va a preferir diversidad a una sola cuestión que le estemos poniendo. Entonces cuando compostamos viene como un montón de otra diversidad de macro y micronutrientes que necesita la planta, y le va a ir mucho mejor. Aparte, usando un humus, lo que la planta no llega a necesitar de todos esos nutrientes no los va a agarrar. Exacto. Solamente va a agarrar los que necesite, y está buenísimo. Acá hay otro. ¿Cómo hacer un abrillantador casero paso a paso para todas tus plantas de interior? Un abrillantador, qué miedo. En agua tibia, diluye media cucharada de aceite de oliva, una cucharada de vinagre blanco, remuévelo bien con un trapito, limpia cada una de las hojas y Aceite. El vinagre no me parece tan malo, me parece que de hecho es medio como el limón, que sirve como para sacar esas manchas que deja el agua sobre nuestras hojas. Sarros. Pero no sé qué onda el aceite de oliva. Me parece que el aceite no pega ni con cola para ponerle. Va a producir que se tapen todos los estomas que tiene la hoja. Me parece que puede ser, no lo sé a ciencia cierta, pero me parece que no. Algo que se usa para la cocina es como para la cocina. Sí, y en general, sí, buscar formas más naturales de abrillantar las hojas, pero jamás el abrillantador industrial, jamás. Lo mejor que pueden hacer es limpiarlas con un paño húmedo. Y agüita. Y listo. Agüita tibia, tuc. O en todo caso, un poquito de limón, porque acá vamos a ver otro. Le pone directamente el limón, le frota el limón. No importa, pues lo pongo ahora. Le frota el limón. Uno le frota el limón directamente. Y eso me parece que es demasiado ácido para la planta. Es muy ácido, le puede hacer mal a la hoja. Sí, Siempre diluido, evítenlo. mejor. Belén Sevilla nos manda uno acerca de la floración de las plantas. A ver. Bueno, Me parece que levadura tampoco combina muy bien con las plantas. ok, acá me parece que lo que faltó como poner, necesitas activar la levadura con agua tibia y con un poquito de azúcar, ¿no? Esperar que eso fermente un poco y después aplicar. Averigué un poco y lo que dice es que la levadura lo que va a hacer, no en ningún momento habló acerca de la floración, porque para la floración uno lo que necesita es fósforo. Fósforo es lo que se necesita para ayudar a la floración. Lo que sí hablaba es que la levadura va a permitirle crecer a plantas en suelos donde están bastante contaminados con otras cosas. La levadura les ayuda a crecer bien a esas plantas. Mira. Pero no puedo encontrar en ningún lado que hablara acerca de la floración. Si ustedes lo que están buscando es que tenga una buena floración la planta, busquen algo que tenga fósforo. Sí, es mejor que vayan y compren algo directamente que sea para floración. Si usan un humus o un compost, va a tener fósforo, entonces está buenísimo, le va a ayudar un montón a la planta. Sí. Yo estas cosas así jamás las hago. Si lo haría, no, yo tampoco lo haría. Porque prefiero ir con cosas que ya estén más direccionadas. Cosas que sean para las plantas. Claro. Porque eso que es para hacer una Levadura pizza, de pan. que es para Claro. hacer un pan, ponérselo a una planta, a mí no me convence. Sí, y lo otro que por ahí está bueno que puso es que cada 15 días, que no hay que aplicar esto seguido. Estos no hay que hacerlo como muy seguido. Aparte, pónganse a pensar que la levadura es algo que lo vamos a comprar también. Mejor guardarte esa plata para comprarte algo que sea para las plantas. Sí. Vamos con ahora uno que es muy tremendo. A ver ¿Qué le está clavando? ¿Qué? ¿Con qué lo inyectó?
¡Con heroína! Ah. Con agua, no. Esto es tremendo, o sea, no tiene nada que ver. Hasta que te termine tirar, le pone grasas. Se va a pudrir muy Claro, rápido el ese pimiento pimiento. aparte hasta que eso tire raíces. No, Muy esto raro. es totalmente por los clics. Sí, por esto la es un impresión. invento, 100% es un invento, eso no puede pasar. No caigan en estas pelotudeces. Y esta cuenta sobre todo, que no la tengo acá, pero es le vi bastantes consejos y son bastante peligrosos todos los consejos que tiene. Ah, este lo mandó Octa Cabral, está bueno para verlo, mira. Ah, qué lindo. ¿Qué Bueno, pensás? no, esto me parece que sí, dependiendo Es de las real. plantas también. Claro. Y ahí no te dice cuánto tiempo puede llegar a tardar mucho esto, porque Sí. siempre la reproducción que hacemos mediante las hojas son muy lentas. Sí. Así que eso a tener en cuenta. Una planta con la que pueden hacer esto, begonias. Con todas las begonias, Begonias. pueden reproducir de esta forma. Va a tardar tiempo, sí, pero va a funcionarles. Y el mejor tiempo para hacer esto es en primavera y verano. Y como lo vamos a hacer a través de hoja la reproducción, está bueno hacerlo en ese momento porque es cuando más actividad hay en las hojas. Claro. Vamos con otro. Y acá Leti nos manda el resucitador. ¿Cómo les gusta la banana a los hacks de internet? El resucitador de plantas con un plátano. No tires la cáscara del plátano cuando te lo termines de comer. Hay dos formas en las que la puedes usar. Uno, deja remojar el plátano por una semana y después riega tus plantas con esto. Ayudará a que crezcan muchísimo más fuertes. Dos, corta en trocitos pequeños la cáscara y la puedes aplicar sobre la tierra de la planta. Mejorar la producción de brotes y es una muy buena fuente de magnesio. No, ya dijimos que no. El primero, sí. Sí. Pero sepan esto, que el potasio, o sea, lo que le vamos a dar con el té de banana es potasio. El potasio se le va a aplicar, es para las raíces, para fortalecer las raíces. Entonces sí le va a permitir un mejor crecimiento a la planta y todo esto. Pero el segundo, ya hablamos. Sí, que ya lo habíamos dicho. Eso Sí. no, porque se va a descomponer en la tierra y va a haber presente cosas que no queremos cerca de nuestra planta. Muchas bacterias, Sí. hongos y cosas que nos terminan afectando directamente a las plantas. Bueno, y hay uno A que ver. es muy culiado. Muy culiado. Este es el último. Mira. No se entiende muy bien qué es lo que quiso hacer. ¿Por qué no harías eso? Porque metió cualquier planta, o sea, metió una planta que es suculenta. Debajo del agua. Debajo del agua. Ah, ¿por qué no poner plantas acuáticas? Hay directamente? plantas que son para Claro. eso. Esta persona puso una planta que es muy otra historia abajo del agua, Que nada que ver. con peces. Nada que ver. De esa combinación nada puede salir bien, porque se le van a morir los peces y se le va a morir la planta. Creo que estos son la selección que hicimos. Si tienen más, envíenoslo y cuéntenos si quieren que hagamos más resúmenes, reacciones de esta. Así como en general que nos podemos llevar, que no se dejen engañar por las cosas. Sí. Si parece fake, muy probablemente sea fake. Sí. Hay cuentas que solamente lo único que quieren es el alcance y la reproducción, entonces te tiran cualquier cosa que parece un buen consejo y no lo es. Sí, también pensemos por ahí en esto de que es eso que nos están mostrando para qué está direccionado, porque si nos están mostrando algo que tiene que ver con la comida para ponérselo a las plantas, las cosas que son para la cocina son para la cocina y hay cosas que son para las plantas y son para las plantas. Como intentemos por ahí usar ese sentido común y no todo lo que vemos en internet, en videos, es cierto. Sí. O sea, no, Como el para skincare. nada. Que en el skincare también dice que todo lo que es comida, ponerse aceites en la cara y todo eso Que no va bien. está bueno. Eh, Y en general, a nosotros lo que nos pasa es que cuando queremos que las plantas crezcan bien y todo eso, lo que utilizamos es fertilizante, que es lo que está desarrollado para las plantas. O sea, Claro. sí podés Nada mejor para las plantas. Claro, hay muchas cosas sí naturales, como el té de banana, que vas a poder utilizarlo. Pero también cosas que vienen complementos, productos y enmiendas que son para las plantas que son totalmente naturales. Hay muchos fertilizantes naturales. Entonces, mejor hagamos eso. Ok, bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós.